Bueno, pues llegamos a la última sesión, a la cuarta sesión del ciclo de historias rocambolescas del arte español, del patrimonio y del arte español, que hemos ido articulando a través de diferentes documentales de Isabel Soria y que hoy vamos a poner como colofón una obra, vamos a visionar un documental que se titula Los muros vacíos, de José Manuel Herraiz Isabel Soria, e Isabel Soria. compartimos los dos. Perdón. Em, Este documental de los muros vacíos, lo van a ver, no voy a anticipar tampoco mucho, pero tiene que ver con cómo de alguna forma se robaban arte, se desmontaba de las paredes y por eso se titula así. No sé si llega a salir Sigena en el documental, yo no lo he podido visionar todavía, pero sí que me consta que sale también el desmontaje, el expolio del San Baudelio de Berlanga de Duero, que es una obra de mucho valor que en realidad está muy cerquita de aquí geográficamente. Sí. Y que tiene una duración aproximada de 1 hora. Una vez que termine el documental, lo visionamos y ya pasaremos a la tertulia en la que también nos acompañará Mari Sancho Menjón, anterior director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Y ya sin más, lo vemos y que disfrutemos todos y todas. ¿Ya está pues? Sí, sí. Hace casi 1000 años, en la Europa medieval, se pintaba sobre los muros de las iglesias cristianas. Aquellos primitivos artistas ponían su arte al servicio del pueblo casi siempre analfabeto. Sus pinturas infundían temor, reverencia y amor a un Dios que reinaba sobre todas las cosas en el pequeño universo medieval. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Las iglesias románicas fueron sustituidas por templos más grandes y sus pinturas murales fueron destruidas. Solo se conservaron en pequeñas iglesias de lugares apartados, casi siempre escondidas detrás de retablos o encaladas. A principios del siglo XX, la sociedad occidental volvió la mirada hacia la Edad Media. El arte medieval se puso de moda y los museos y coleccionistas se lanzaron a comprarlo con avidez. Al principio, las pinturas murales estuvieron a salvo de la codicia de los anticuarios, pero eso no duró mucho. Surgió el estrapo, una técnica que permitía arrancarlas de sus muros para ser transportadas y vendidas muy lejos de allí. Las mismas pinturas que un día fueron despreciadas pasaron a ser objeto de deseo en el floreciente mercado del arte. El caso español fue único en Europa. Decenas de conjuntos murales medievales fueron arrancados y acabaron repartidos por museos de España y el mundo. A aquellas iglesias remotas regresó el silencio de los siglos. En sus muros quedaron las huellas de pinturas arrancadas, testigos incómodos de un pasado que no volverá. Los pueblos todavía sienten su pérdida y sueñan que las pinturas regresarán a sus muros vacíos. A finales del siglo XIX se inicia la edad de oro del coleccionismo. Los grandes magnates estadounidenses, enriquecidos por el formidable despegue industrial del país, invierten sus fortunas en adquirir obras de arte procedentes de Europa. Al principio, las piezas más codiciadas provenían de la antigüedad clásica o el Renacimiento italiano,
Pero pronto, en la costa este de los Estados Unidos, surgió un inusitado interés por el arte medieval. Isabella Stewart Gardner en Boston, Charles Deering en Chicago y John Rockefeller en Nueva York, impulsor del Museo de Cloisters, competían por hacerse con las mejores piezas. España estaba en el punto de mira. Con una legislación de protección del patrimonio casi inexistente y una sociedad que no conocía el valor de sus tesoros artísticos, España era el paraíso para anticuarios y marchantes de arte. Además, en España, la Iglesia Católica era propietaria de los edificios religiosos y podía disponer de ellos. Para muchos párrocos, la venta de obras de arte era una forma de obtener ingresos para atender a las necesidades de la parroquia. Los obispos, que debían autorizar las operaciones, colaboraron activamente en este negocio. Al principio, los conjuntos de pintura mural medieval estuvieron a salvo de la codicia de los coleccionistas extranjeros. Eran poco conocidos y la mayoría se localizaba en pequeñas iglesias de remotos valles del Pirineo o núcleos aislados. Para la población local, las pinturas murales eran feas y anticuadas y no tenían ningún valor. Por eso se ocultaban detrás de retablos o encaladas. El empobrecimiento de estas regiones ha hecho que no se renovaran las fábricas. Por lo tanto, las iglesias simplemente se mantuvieron tal cual, con un simple encalado de muros, se instala un retablo, se moderniza el mobiliario litúrgico y se acabó, pero las pinturas permanecen. En zonas en las que hubo un mayor progreso, un mayor dinamismo, se construyen nuevas obras y, por tanto, se destruyen los anteriores. A comienzos del siglo XX en Cataluña, el interés por el arte medieval empezó a aumentar. El movimiento cultural de la Renaixença reivindicaba el origen medieval de la identidad catalana y el románico como arte nacional de Cataluña. La Junta de Museos del Ayuntamiento de Barcelona se propuso crear una nueva institución especializada en el arte románico y medieval. Ese gran museo que faltaba en la ciudad para consagrarse como metrópoli europea. El Museo de Barcelona, este gran museo municipal que llegará a ser, no se podía limitar a recoger lo que había, a ver si había alguna donación, sino que tenía que actuar para ir a buscar obras donde sabían que las había. Era un museo municipal, por tanto contaba con unos fondos muy escasos. Difícilmente podía competir con los comerciantes que en estos momentos ya estaban comprando todo lo que podían y más. En 1907, el Institut d'Estudis Catalans organizó una expedición a los pueblos más aislados de la franja entre Cataluña y Aragón. En ella participaron el prestigioso arquitecto Puig i Cadafalch, el historiador del arte Mossèn Josep Gudiol y el fotógrafo Adolf Mas. En un viaje casi heroico por caminos de herradura, cargando con 90 kilos de material fotográfico, la expedición visitó las iglesias románicas de la Alta Ribagorza, recopilando información sobre todos sus elementos artísticos. Es decir, partían del Valle de Arán, iban penetrando, recorriendo estas regiones que eran menos conocidas que otros valles pirenaicos y hasta Roda de Isàvena. Fue un poco el recorrido que siguieron. Y la intención era recoger toda la documentación, anotar todo lo que encontraban y inmediatamente intentar publicarlo. La expedición fue un éxito. Se publicaron obras como las pinturas murales catalanas, con planos y dibujos a color del pintor Joan Banyonrat. Estas ilustraciones, de una fidelidad casi fotográfica, aparecieron en The Burlington Magazine, la revista de arte más prestigiosa del mundo. El románico catalán lograba así el reconocimiento mundial, pero al mismo tiempo se ponía en el punto de mira de los marchantes de arte internacionales. Las consecuencias no se harían esperar. El antiguo cenobio de Santa María de Mur está situado en un aislado paraje de la comarca leridana de Pallars Jussá.
Consagrado en el 1069 por el obispo Guillem d'Urgell, su iglesia fue decorada con un extraordinario conjunto de pintura románica. En 1919, por encargo de Josep Puig i Cadafalch, el pintor Joan Vallhonrat acude al monasterio para realizar la copia de uno de los ábsides. Sorprendentemente, el párroco le impide el paso. Joan Vallhonrat volvió a Barcelona y le dijo a Puig i Cadafalch, mira, que parece que allí hay alguna cosa que no funciona bien. Puig i Cadafalch no tarda en averiguar la verdad. Se están arrancando las pinturas románicas del ábside de Santa María de Mur. Dos conocidos marchantes de arte internacionales, Ignacio Pollack y Gabriel Derep, han convencido al obispo de la Seu d'Urgell para que permita al párroco vender las pinturas por 7.000 pesetas. Han hecho venir de Italia a Franco Stefanoni, uno de los mejores expertos mundiales en la técnica del estrapo, que permite arrancar las pinturas de sus muros para ser pasadas a lienzo. Puig i Cadafalch se pone en contacto con el obispado y el Ministerio de Bellas Artes, en Madrid, tratando de detener la operación. Para ver si podían declarar la iglesia de Mur monumento histórico-artístico, de manera que se pudieran preservar las pinturas. Bueno, sí, esta gestión se hizo y al año siguiente llegó del ministerio la carta diciendo sí, porque hay pinturas muy interesantes que ya estaban en Boston. Es decir, no funcionó. Las informaciones que van llegando a la Junta de Museos de Barcelona son cada vez más inquietantes. Al parecer, los mismos marchantes han alcanzado un acuerdo con el obispo para adquirir todos los conjuntos pictóricos publicados en los fascículos del Institut d'Estudis Catalans. Cuando terminen el arranque de Santa María de Mur, seguirán todos los demás. En este momento, entra en acción un personaje que será decisivo: Joaquim Folch i Torres, uno de los miembros más activos de la Junta de Museos, asume el liderazgo. Comprende que el caso de Mur está perdido, pero que con el resto de conjuntos todavía hay una oportunidad. Cree que no deben intentar detener el arranque. Podríamos emprender una campaña periodística para pararlo, pero a menudo estas campañas son contraproducentes. Al hacerse pública la venta, se da noción a los curas de que las pinturas son cosa vendible, lo que hasta ahora no sabían. Todo lo que hagamos para evitar que Mr. Pollack se lleve las pinturas son dificultades que nos creamos para ir a buscarlas mañana. En el verano de 1919 culmina el arranque de las pinturas románicas de Santa María de Mur, el primero que se realizó en España. No será el último. El arranque de pinturas murales ya existía en la antigua Roma. En el año 59 a.C., Vitruvio relata cómo las pinturas eran sacadas de sus muros cortando los ladrillos para ser colocadas en marcos de madera. Es el llamado stacco a masello. Posteriormente, la técnica evolucionó y pasó a denominarse simplemente stacco. Con ella se arranca solo la capa pictórica y el enlucido, dejando in situ el resto del muro. En el siglo XVIII comenzó a practicarse el estrapo. Con ayuda de telas encoladas se logra arrancar únicamente la capa pictórica sin alterar el muro. Además, las pinturas pueden ser enrolladas y transportadas con facilidad. La divulgación de esta técnica se atribuye al italiano Giovanni Secco Suardo. Esta ha sido, durante más de 30 años, la sede principal de la Asociación Giovanni Secco Suardo. La asociación que preside Lanfranco Secco Suardo investiga la historia de la restauración y la conservación del arte en Italia. Giovanni Secco Suardo, su ilustre antepasado, publicó un manual de restauración de pintura que se hizo famoso en toda Europa. En él incluyó un capítulo dedicado al estrapo, que por primera vez analizaba de forma científica el arrancado de pintura mural, el procedimiento y los materiales a utilizar.
Este es uno de los primeros estrapos realizados por Giovanni Secco Suardo. Estaba en el interior de un palacio, en Bergamo Alta, que por varios motivos se decidió derribar. En 1880 se funda en Bérgamo la empresa de restauración Stefanoni e Hijos. Uno de ellos, Franco Stefanoni, se hará famoso en la prensa europea por practicar estrapos en iglesias del Véneto durante los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. En 1919 será llamado por Ignacio Polak para el arranque de las pinturas de Santa María de Mur. En el archivo de la empresa familiar se encuentran algunas claves que explican por qué Franco Stefanoni aceptó el encargo de venir a España. Franco Stefanoni había acumulado numerosas deudas durante la Primera Guerra Mundial, debido a que el superintendente del Véneto no le había pagado su trabajo. El motivo por el que acepta venir a Cataluña es que tenía graves problemas económicos. Para Joaquín Folch y Torres, la presencia de Stefanoni en España es una oportunidad que la Junta de Museos debería aprovechar. Sabe que los 10 conjuntos pictóricos que los marchantes Polak y Derep han comprado al obispo de la Seu d'Urgell serían unas obras magníficas para el Museo de Barcelona. En realidad, Polak y Derep son intermediarios que trabajan para el empresario y coleccionista catalán Lluís Plandiura, que ya ha pagado 100.000 pesetas por las pinturas de Santa María de Mur. Folch y Torres se reúne con los marchantes y les propone continuar con el arranque de las pinturas, pero haciéndolo por cuenta de la Junta de Museos de Barcelona. A Polak y Derep les preocupa más el beneficio económico que el destino final de las pinturas, por lo que deciden aceptar la oferta de Folch y Torres. Arrancarán los 10 conjuntos murales sustituyendo a Lluís Plandiura por la Junta de Museos a cambio de un aumento de su comisión. De esta forma, el coleccionista catalán quedaba desplazado del negocio. La operación tenía un coste para la Junta de 422.000 pesetas, 100.000 para la compra, 172.000 para las tareas de arranque y transporte y 150.000 para los intermediarios. Desde el principio, Folch y Torres concibió la operación como una compra seguida del arranque y traslado de las pinturas al museo. Pero en el seno de la Junta no todos pensaban igual. Puig y Cadafalch defendía que, una vez compradas, las pinturas debían permanecer in situ en los muros de las iglesias. Y tuvo enfrente, hasta el último momento, a Puig y Cadafalch, que era, digamos, un arqueólogo clásico en el sentido de mantener este modus operandi, que era la referencia en Europa. Dijo, no, las cosas tienen que quedar en su lugar, que es la única forma de entenderlas. Y se hicieron 2 presupuestos. Si las compramos y se quedan allí, o si las compramos, las arrancamos y nos las traemos a Barcelona. Finalmente, Folch y Torres impondrá su visión a la Junta de Museos y se optará por el arranque. Al fin se tendría el gran museo soñado. Los arranques comenzaron en la primavera de 1920 en el Valle de Boí. La llegada del equipo de Franco Stefanoni fue mal recibida. Los vecinos de Taüll comenzaron impidiendo el arranque de las pinturas. En Boí, el párroco Josep Camarasa había logrado calmar los ánimos, pero la situación era tensa. El marchante Gabriel Derep tuvo que acudir a Taüll para negociar un acuerdo. El vecindario se comprometía a no poner obstáculos a Franco Stefanoni para el arranque de las pinturas a cambio de 9.000 pesetas. Mientras tanto, Joan Vidal y Ventosa,
el enviado de la Junta de Museos para vigilar los progresos de Stefanoni, espiaba al italiano tratando de averiguar la técnica del strappo. Stefanoni no quiere enseñarme nada. Me dice caro, amigo, todo el rato, y me hace rascar mientras ellos hacen la maniobra. Pero tengo la satisfacción de decirte que lo sé todo. Sé arrancar pinturas murales, tengo muestras de telas, he dibujado herramientas y sé los ingredientes. Cuando dormía en la Mona he revuelto baúles y he tomado muestras. La relación de los habitantes de Taúl con los italianos fue siempre mala, pero un incidente iba a empeorar aún más las cosas. Una niña del pueblo es alcanzada por un disparo de Stefanoni mientras cazaba. La noche del 15 de julio, la tensión explota y un grupo de vecinos entra en la iglesia y destroza la inscripción que decoraba uno de los pilares, tirándola a un pozo. Derep regresa precipitadamente a Taúl y calma a los vecinos con otra cantidad de dinero. A pesar de las dificultades, se ejecutan todos los arranques previstos. Los rollos de tela con las pinturas son cuidadosamente embalados en cajas de madera. A lomos de caballerías descienden los valles pirenaicos en busca de la estación de ferrocarril más cercana. En el Museo de Barcelona se construyen las estructuras de madera que reproducirán los ábsides de las iglesias y se traspasan las pinturas al nuevo soporte. Muy pronto se exhiben los primeros conjuntos de pintura románica con gran éxito popular. Folchi Torres dice con unas palabras muy claras que este será, bueno, como un acto patriótico por el que las generaciones futuras, tuvo razón, nos van a reconocer porque salvamos de un patrimonio que de otra manera se había perdido y porque además el Museo de Barcelona no tendrá paralelo en el mundo entero. Pero la jugada no le sale perfecta a Folchi Torres. Las pinturas de Santa María de Mur, que él pensaba que nunca saldrían de Cataluña, acaban siendo subastadas por Lluís Plandiura en el Hotel Savoy de Nueva York. El Museo de Boston las compra por $92.000. El coleccionista se toma así cumplida venganza por la pérdida del gran negocio de las pinturas catalanas. Para el marchante Gabriel Derep, la venta de pinturas murales ha sido un formidable negocio y aspira a continuarlo fuera de Cataluña. A sus oídos ha llegado la noticia de una ermita en las cercanías de Berlanga, provincia de Soria, que alberga unas valiosas pinturas murales. La ermita de San Baudelio se encuentra en un lugar aislado en medio del páramo. A comienzos de los años 20, muy pocos conocen su existencia y el singular edificio se encuentra totalmente desprotegido, a pesar de haber sido declarado Monumento Nacional en 1917. Para Derep, hacerse con las pinturas de San Baudelio parece una operación sencilla comparada con la de los 10 conjuntos del Pirineo catalán. Esta vez prefiere permanecer en la sombra y enviar a un intermediario para actuar en su lugar: el anticuario italiano afincado en Barcelona, León Leví. Derep no puede imaginarlo, pero están a punto de iniciarse 4 largos años de un proceso que hará historia como uno de los mayores expolios del patrimonio artístico español. Leví comienza reuniéndose con el obispo de Sigüenza, de cuya sede depende San Baudelio, pero pronto descubre que los propietarios de la ermita son un grupo de vecinos de la localidad de Casillas de Berlanga, a 2 kilómetros del lugar. Leví se ofrece a comprarles las pinturas y estos deciden consultar al registro de la propiedad de Almazán. Quieren asegurarse de que pueden venderlas legalmente al tratarse de un monumento nacional. Van allí y está Juan Francisco Marino en Cabo, que es el registrador de la propiedad y que es abogado de profesión, y les dice: esto es vuestro, vosotros sois los titulares y esto podéis venderlo. Es más, yo como soy abogado, si queréis pleitear o si queréis defenderos, yo me ofrezco como abogado vuestro.
El dictamen de Marina en Cabo decide a los vecinos de Casillas a continuar con la venta. Se reúnen con León Levy en presencia del registrador, que es ahora su abogado, y alcanzan un acuerdo: vender las pinturas murales de la ermita de San Baudelio de Berlanga a cambio de 65.000 pesetas. Además, Levy se compromete a pagar unos arreglos en las calles de Casillas de Berlanga. La suerte de las pinturas parece decidida. Los italianos Cividini y Dalmati se desplazan a Soria desde Barcelona, dispuestos a realizar el arranque. Lunes, 3 de julio. El capitán de la Guardia Civil de Berlanga de Duero, Felipe Pascual Palomo, recibe una confidencia sorprendente. Dos individuos trabajan día y noche en el interior de la ermita de San Baudelio, tratando de arrancar sus pinturas murales. Al llegar al lugar, la escena no puede ser más extraña. Aquellos dos individuos, que resultan ser italianos, han cubierto las pinturas con lienzos impregnados de una misteriosa sustancia. Aseguran ser trabajadores contratados por un tal León Levy. El guardia civil, que duda de la legalidad de lo que allí está ocurriendo, decide clausurar el edificio y dirigirse a Casillas de Berlanga a buscar explicaciones. Y allí está, en casa del alcalde, está León Levy con él. El encuentro entre el capitán Palomo y León Levy será recogido por la prensa soriana, que reproduce su tenso diálogo. Pronto, la noticia salta a la prensa nacional, provocando reacciones contra el intento de expolio. El historiador del arte Elías Tormo interviene en el Senado, elogiando la reacción de la administración y criticando a León Levy y al registrador Marina en Cabo. El señor Levy desparramó su vista por España y encontró la ermita de San Baudelio. Y dijo: aquí no hay catalanes. Aquí no hay 500.000 pesetas del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí se puede hacer lo que se quiera. Al día siguiente, el juez de Almazán ordena la detención de Levy y del grupo de propietarios de Casillas. Solo permanecerán 2 días en el cuartel de la Guardia Civil de Berlanga, pero el recuerdo quedará para siempre en la memoria de Felicitas, hija de uno de los detenidos. Fueron y vieron los andamios, unos andamios grandísimos que había, que cómo los subirían allí, porque no había carretera. Había un sendero. Era todo, ni sendero siquiera. Un campo lleno de algas y... Porque la ermita la usaban, ¿para qué la usaban hasta entonces? Nada. En esa época. Entonces no se usaba la ermita para nada. Pues eso, porque él quería, ese italiano, ¿sí? Se conoce que quería la ermita y quería las pinturas llevárselas. Los vecinos del pueblo decían que eran de ellos. Los recuerdos de Felicitas se mezclan con las miles de historias que ha escuchado de un acontecimiento que marcó la historia del pueblo. Para los niños de entonces, León Levy siempre sería un personaje malvado y misterioso. Malo. Le tenía oídas a la abuela, que era negro, moreno. Ajá. El negro decía: el hijo un demonio, el negro este. Lo tenía cariño, ¿no? Ya ves, yo era pequeña, tendría 4 o 5 años, 4 años tendría. Y me acuerdo porque veía a las mujeres llorar. Como los habían llevado a los maridos a la cárcel, claro, pues lloraban. El intento de arranque de las pinturas de San Baudelio en la noche del 3 de julio iniciará 3 procesos judiciales independientes que se prolongarán durante años. Finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 1925 zanjará la cuestión. La venta de las pinturas murales por parte de los dueños de la ermita a León Levy fue legal. Pero cualquier obra que se realizara en la ermita en el futuro debía tener la correspondiente autorización ministerial al tratarse de un edificio catalogado como Monumento Nacional.
puesto que el edificio estaba catalogado, el edificio estaba comprendido en la ley de monumentos y entonces no se podían hacer obras sin pedir permiso. Entonces la sentencia del Tribunal Supremo solo avaló la venta y nada más. Transcurrió un año y la amenaza sobre las pinturas murales de San Baudelio parecía haber pasado. La Comisión de Monumentos de Soria había contratado a un vigilante que se apostaba cada día en el exterior de la ermita sin poder acceder al interior porque la llave había sido devuelta a los propietarios. Pero en el verano de 1926 los acontecimientos se precipitan. El 19 de julio, el vigilante, Zacarías García, comienza a ver movimientos sospechosos alrededor de la ermita y cree que podrían estar arrancando las pinturas murales. Solo puede intentar asomarse a la ventana para averiguar lo que está pasando. Cree que la han dejado abierta para secar las telas encoladas que están listas para los arranques. Escribe a Blas Taracena, de la Comisión de Monumentos de Soria. Solo siento en este momento no poder ser un pájaro mosca y poder penetrar en la ermita. Desde la comisión, telegrafían al ministerio preguntando si los propietarios han solicitado algún permiso para trabajar en la ermita. No hay respuesta. Es verano y la administración española está casi paralizada. Los expoliadores son conscientes de ello. El día 24 de julio, el vigilante observa a dos caballerías acarreando unos grandes tubos con destino a la estación de ferrocarril de Berlanga. El día 25, accede por fin al interior de la ermita, que está desierta, y comprueba que las pinturas han desaparecido. Y entonces le manda, a Blas Taracena le manda un lacónico telegrama y dice: sustracción total pinturas, Zacarías. Entonces, o Zacarías García. El 21 de agosto, casi un mes después del arranque, responde al fin el director general de Bellas Artes. Llegó su carta, que recibí con retraso por estar ausente recorriendo en automóvil León y parte de Asturias. Qué desdichado asunto este de las pinturas de San Baudelio. Las pinturas estaban ya fuera de España. Los avisos a los puertos principales para tratar de evitar su salida fueron inútiles. León Levy fue detenido en Irún e interrogado, pero incomprensiblemente, a las pocas horas, fue puesto en libertad. Levy era culpable porque había violado la ley. Yo arranco las pinturas sin permiso, con lo cual cometo una ilegalidad grave, y además voy a exportar las pinturas, que es otra ilegalidad. Ese dinero que recibieron los vecinos fue a parar íntegramente al registrador de la propiedad Marina en Cabo. Las calles, por supuesto, no se arreglaron, pero la gente quedó agradecida a Marina en Cabo. Y ahora mismo en el pueblo de Casillas hay una calle que está dedicada a Marina en Cabo. Las pinturas viajaron a Londres y se recortaron en 23 paneles independientes. Luego sufrieron la dispersión más absoluta. Finalizados los arranques en Cataluña y Soria, Franco Stefanoni y Arturo Dalmati regresaron a Italia. En cambio, el segundo ayudante, Arturo Cividini, se estableció en Cataluña como restaurador al servicio de coleccionistas y museos. Muy pronto, Cividini entraría en contacto con otro personaje decisivo en la historia del arranque de pinturas murales en España, Josep Gudiol, a quien transmitiría sus conocimientos sobre el estrapo. Sobrino del prestigioso historiador del arte Mossèn Gudiol i Cunill, Josep Gudiol estudió arquitectura, pero el arte fue siempre su pasión. Y era un hombre sumamente inteligente y sumamente culto también, y muy guapo. Tenía unos ojos claros, azules, y tenía una labia extraordinaria que conquistaba rápidamente a las mujeres.
Aprendió fotografía junto a Adolf Mas y fundó una tienda de antigüedades en Barcelona con el apoyo de la mecenas Teresa Amallé, hija de un próspero empresario chocolatero. Él se casó y tuvo 5 hijas y un hijo, creo, también. Quiero decir que tuvo una familia numerosa y que tuvo que trabajar mucho y espabilarse para ganar dinero. Y lo hizo muy bien. Muy pronto, Josep Gudiol fue capaz de emplear por su cuenta lo que había aprendido de Cividini y los contactos catalanes en el mercado del arte. Será en el monasterio burgalés de San Pedro de Arlanza. San Pedro de Arlanza es un formidable conjunto monástico que se encontraba casi en ruinas a principios del siglo XX. Por entonces, el derrumbe de una escalera puso al descubierto unas valiosas pinturas murales de estilo tardorrománico. El conjunto había quedado casi a la intemperie y corría un serio peligro. En 1924, los propietarios del edificio ofrecieron las pinturas a la Dirección General de Bellas Artes por un precio de 10.000 pesetas. La respuesta de la administración nunca llegó a concretarse. Con gran oportunismo, en 1928 aparece Josep Gudiol asociado al arqueólogo Josep Colominas y compra las pinturas de San Pedro de Arlanza por 2.000 pesetas. Gudiol las arrancó con el material que le había prestado Cividini, pero antes levantó planos y fotografió cuidadosamente el lugar. Su objetivo era venderlas en Estados Unidos, utilizando los contactos de su tío Mossèn Gudiol. Gudiol tenía 24 o 25 años. Coge el barco, viaja solo y se va a Nueva York con esta magnífica compañía. Tras un regateo que se prolongará durante meses, el Museo Metropolitano de Nueva York solo adquiere 2 de los lienzos por un precio de $28.000. Las mejores se quedan con el león y se quedan con el dragón o la serpiente y con unos frisos preciosos en la parte inferior. Logrará vender otro lienzo al Museo Fogart de la Universidad de Harvard, pero regresa a España con los demás. Quedarán almacenados en Barcelona y finalmente serán adquiridos por el museo donde se exhiben en la actualidad. En 1929, la administración española trató de enmendar su fracaso en la gestión del caso de Arlanza y adquirió el conjunto mural de la ermita de la Vera Cruz en Maderuelo, Segovia, que había estado en el punto de mira del marchante León Leví. Esta vez pagó 50.000 pesetas y llegó a tiempo de evitar el expolio. Al regresar a España, Josep Gudiol decide cerrar la tienda de antigüedades y centrarse en la fotografía de arte y patrimonio. Bien, bienvenidos aquí a la Fundación Amaller. Esta es la parte administrativa y aquí, justamente en el recibidor, pues tenemos toda la documentación de Chocolates Amaller. Y si pasamos para allá, pues podemos acercarnos hacia lo que sería el archivo Mas, que es la base de la parte científica del Instituto Amaller de Arte Hispánico. Aquí tenemos las figuras de José Gudiol, que es el que tiene la idea de la Fundación Amaller, de este Instituto de Investigación de Historia del Arte, que se ha inspirado en la Frick Library de Nueva York. Y tenemos a Teresa Amaller, ella es la que aporta, digamos, el capital y luego deja la casa en herencia a la Fundación, y por eso estamos aquí. Y lo que hace también, aconsejada por José Gudiol, cuando se crea la fundación, compra Archivo Mas. Archivo Mas, aquí tenemos a Adolfo Mas, que es el fotógrafo que empezó esta tarea de documentar el patrimonio histórico y artístico español fotográficamente. Las fotografías de Adolf Mas son el testimonio más importante de los arranques de pintura mural que se realizaron en Cataluña. A su valioso catálogo se suman las fotografías del propio Josep Gudiol.
algunas irrepetibles, como las realizadas en el monasterio de Santa María de Sigena, provincia de Huesca, a principios de 1936. José María Gudiol aparece por Sigena entre febrero y marzo de 1936, haciendo un reportaje completo de las pinturas de la sala capitular, absolutamente detallado, porque era muy buen fotógrafo. Desgraciadamente, ese reportaje fotográfico sería el último. A los pocos meses estalló la Guerra Civil Española. En Barcelona no triunfó el golpe militar y el control de la ciudad quedó en manos de las organizaciones obreras CNT y FAI. En los primeros días de la guerra, milicianos anarquistas que se dirigían al frente de Aragón quemaron numerosas iglesias y destruyeron gran cantidad de obras de arte. El monasterio de Sigena no escapó a esta ola de destrucción. A principios de agosto llegaron elementos de fuera que convulsionaron a toda la población, acto seguido mataron al cura y bueno, pues Sigena empezaría a arder en torno al 5 de agosto. El incendio del monasterio se prolongó durante días. Tiempo más tarde apareció por allí Buenaventura Durruti y él dijo: cerrar esas puertas y que nadie vea lo que ha ocurrido aquí, porque esas imágenes nos pueden hacer más daño que todos los cañones fascistas juntos. La Generalitat de Cataluña trató de detener los ataques incontrolados al patrimonio artístico. Estableció un servicio de salvamento a cuya sección de monumentos se incorporará Josep Gudiol. José María Gudiol se debió de enterar por uno de sus voluntarios, por Apeles Fenosa, de lo que había ocurrido en Sigena, y en cuanto pudo pues voló hacia allí. Y él cuenta que lloró cuando vio lo que había sucedido, que atravesó corriendo la iglesia para llegar al claustro, entrar en la sala capitular. Cuando vio todo aquello arruinado, dice que se echó a llorar. No pude contener las lágrimas ante la visión de la pérdida de uno de los monumentos más hermosos del mundo. Tras el incendio, la sala capitular quedó arruinada y las pinturas descoloridas y en precario estado. De regreso a Barcelona, Gudiol consiguió la promesa de la Generalitat de aportar 4.000 pesetas para su arranque. Lo que quedaba de las pinturas corría riesgo de perderse. Tomó la decisión de arrancar esas pinturas y llevarlas a Barcelona. Entonces estuvo durante varias semanas, entre octubre y noviembre del 36, y las llevó a la Casa Matller. Los rollos de pintura arrancada de la sala capitular del monasterio de Sigena permanecieron almacenados en la casa de Teresa Ametller durante toda la guerra. Su restauración y montaje culminó en 1949 y fue realizado por el taller de Josep Gudiol y su hermano Ramón. Exhibidas por primera vez en 1961 en el Museo de Arte de Cataluña, en el Palacio Nacional de Montjuïc, en depósito y sin un título de propiedad claro, allí han permanecido hasta hoy. Durante la dictadura franquista, los arranques de pintura mural continuaron, a menudo promovidos por instituciones o personas cercanas al régimen. Las de la ermita de Maderuelo, en Segovia, salvadas en 1929 gracias a la intervención del Estado, sucumbieron a una nueva amenaza, la construcción de un embalse. Ante el peligro de inundación, fueron arrancadas y trasladadas al Museo del Prado de Madrid en 1950. Ese mismo año se produjo en Bierge, provincia de Huesca, uno de los episodios de arranque que mejor resume el espíritu de la época. Josep y Ramón Gudiol convencieron a su primo Antonio Durán Gudiol, canónigo de la Catedral de Huesca, para que promoviera el arranque de las pinturas murales de San Fructuoso de Bierge, construcción románica del siglo XIII, declarada Monumento Histórico Artístico en 1931.
Le aseguran que no tendrá ningún coste para la diócesis porque el Museo de Barcelona aportará los fondos. La operación está plagada de irregularidades. No se consulta a la Santa Sede y, sobre todo, no se pide la preceptiva licencia a la Dirección de Bellas Artes de Madrid, requisito imprescindible al tratarse de un monumento nacional. El reparto de las pinturas fue complejo y oscuro. A cambio de su aportación económica, el Museo de Barcelona recibió las del Muro Norte, dedicadas a San Nicolás de Bari, que siguen todavía hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Al Museo Diocesano de Huesca fueron a parar las del Testero sin coste alguno. Los hermanos Gudiol cobraron en especie las pinturas del muro sur dedicado a San Juan, que acabarían vendiendo en el mercado internacional. 4 fragmentos están localizados en museos de Estados Unidos y Canadá. Los 7 restantes fueron a parar a colecciones particulares. En otro episodio rocambolesco, en 1957, el gobierno español aceptó el intercambio de una parte de las pinturas de San Baudelio de Berlanga por un ábside románico procedente de Fuentidueña, Segovia, que se instaló en el Museo Cloisters de Nueva York. El templo segoviano era monumento histórico-artístico desde 1931 y todos los procedimientos fueron ignorados. El canje se autorizó porque convenía a los intereses políticos del régimen. Los 6 lienzos de San Baudelio se instalaron en el Museo del Prado, donde continúan hoy. El aglutinante, el huevo, podría ser cola animal, cola de pescado de esturión. El huevo es perfecto y además con la cal pues hace un todo que en la mayoría de las pinturas románicas o góticas que hemos restaurado, cuando se hace un análisis se sabe que eran casi todos los retoques en seco iban con huevo. En la localidad de Urries se celebra el 9º taller de pintura románica al fresco, que reúne artistas de toda España. En esta edición se recrean las pinturas murales que fueron arrancadas en esta iglesia de San Esteban en 1962. Fue el comienzo de una de las últimas campañas de arranques que se realizaron en España. Todos fueron impulsados por la Iglesia Católica, propietaria legal de los templos, y fueron la base para la creación de sus museos diocesanos. El Museo Diocesano de Jaca, a donde fueron a parar las pinturas de Urries, reúne hoy una de las colecciones de arte románico más importantes del mundo. Fue inaugurado en 1970 con una conferencia de Josep Gudiol. Su hermano Ramón se había encargado de ejecutar la casi totalidad de los arranques. Destaca el conjunto de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de la localidad de Bagüés, un referente de pintura románica a nivel internacional. El caso de España fue único en Europa. En ningún otro lugar los arranques de pintura mural fueron tan generalizados y se prolongaron tanto en el tiempo. El ala este del Palacio de Chaillot, junto a la Torre Eiffel, alberga el Museo Nacional de los Monumentos franceses. Aquí se guarda una asombrosa colección de reproducciones de las mejores obras del arte monumental francés. En Francia hay una tradición de conservar las obras de arte, los elementos de arquitectura, escultura, pintura y vidrio en su lugar original, restaurándolos y haciendo copias o reproducciones para mostrarlas en museos. En 1937, el museo emprendió una iniciativa única en Europa: realizar copias de las mejores obras de la pintura mural francesa desde el siglo XI al XVI. La copia de las pinturas de la iglesia de Saint-Savin, que decora hoy la biblioteca del museo,
fue una de las primeras que se realizó a comienzos de los años 40. Las pinturas murales de Saint-Sabba, que es considerada la capilla sixtina del románico francés, han sido restauradas en varias ocasiones. Todos los equipos científicos han venido antes a nuestro museo para ver la copia y comprobar cuál era el estado de la pintura en los años 40. Eso les da muchos elementos para comprenderla mejor y realizar la restauración. Las copias también tienen un valor arqueológico, que es algo que se tuvo en cuenta desde el comienzo de esta colección. En la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, las pinturas murales originales del siglo XI decoran la imponente bóveda. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un reclamo para visitantes venidos de todo el mundo. Saint-Savin es una atracción turística y cultural, además de económica. La abadía recibe cada año alrededor de 40.000 visitas. El atractivo del monumento, a nivel internacional, es muy importante. En Francia, el estrapo fue una práctica residual. El caso más famoso tuvo lugar en 1954 en Casesnoves, un despoblado medieval próximo a Perpiñán, y provocó un gran escándalo en la sociedad francesa. Se juzgó y condenó a los promotores del arranque, que habían sido instruidos por Arturo Cividini. A la izquierda del arco se ve el revestimiento blanco, es decir, el fondo de la pintura. Lo que queda una vez que se ha arrancado la capa pictórica. Las iglesias se convirtieron en propiedad pública durante la Revolución Francesa. Hoy, todas las iglesias pertenecen a los ayuntamientos, las catedrales pertenecen al Estado y hay un sistema administrativo que lo gestiona. En Francia no se puede ir a las iglesias y preguntar al obispo si me puedo llevar esto o lo otro. No, eso no es posible. A finales de los años 70 se realizaron los últimos arranques de pintura mural en España, que coincidieron con la llegada de la democracia. En adelante ya nada podría hacerse a espaldas de los pueblos. Al mismo tiempo, desde el Consejo Internacional de Monumentos vinculado a la UNESCO, surgieron nuevos principios de conservación y restauración de las pinturas murales, que culminaron en la declaración de Victoria Falls en 2003. En ella se afirmaba que los arranques y traslados son operaciones peligrosas, drásticas e irreversibles, que solo resultan justificables en casos extremos. Las pinturas arrancadas deberán ser repuestas en su emplazamiento original siempre que resulte posible. A finales del siglo XX aparecieron en Castilla y León nuevos conjuntos de pintura mural medieval. Era el momento de llevar a la práctica la nueva filosofía de conservación in situ que defendía Icomos. Así ocurrió en la ermita de San Miguel, en Gormaz, provincia de Soria, y en la iglesia de San Martín, en Ávila. Para la ermita de San Julián y Santa Basilisa, en Bagüés, los principios de Icomos llegaron tarde o nunca se aplicaron. Al pueblo rara vez llega algún turista. El templo, que un día albergó uno de los mejores conjuntos de pintura mural románica que ha llegado hasta nuestros días, es hoy un edificio de muros vacíos, que apenas guarda rastro de su antiguo esplendor. Mientras tanto, en el Museo Diocesano de Jaca, la Sala Bagüés es la gran atracción que recibe 30.000 visitas cada año. Hoy en día no podemos dar marcha atrás. El museo ahora no puede retroceder unos años y ni siquiera con los ojos de ahora podemos juzgar lo que se pudo hacer en aquella época, ¿no? Porque la mentalidad ha cambiado, los criterios de restauración han cambiado. En el caso de Sigena, el Museo Nacional de Arte de Cataluña se resiste a devolver las pinturas al lugar al que pertenecen, a pesar de no tener ningún título de propiedad sobre ellas.
La sala capitular del monasterio, restaurada y acondicionada para volver a acoger las pinturas, está a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que confirme la devolución. Pero en una ocasión excepcional, un museo cedió ante la voluntad de un pueblo por recuperar lo que sentían que era suyo. Ocurrió en Bierge. En 1990, la salida a subasta en el Hotel Ritz de Madrid de un fragmento de las pinturas de San Fructuoso, arrancadas por los hermanos Gudiol en 1950, despertó la ilusión de los bierginos por recuperarla. Una obra que venía ya de Estados Unidos, o sea, que ya había salido de España y ya había vuelto. Sin embargo, no se presentó a la subasta ni Diputación General ni Diputación Provincial y acabó en manos de un particular por el valor aproximado de 9 millones de pesetas. La ilusión inicial se convirtió en decepción y el sentimiento de injusticia acumulado durante años estalló. Desde aquí, desde Bierge, se llegó a solicitar la dimisión del consejero. O sea, hubo una presión mediática a la que había que hacer frente. Y fue el momento de replantear la acción, la devolución de las obras depositadas en el Museo Diocesano a la ermita de San Fructuoso. La ilegalidad del arranque, que se produjo en un edificio catalogado como monumento histórico-artístico, ayudó a que el Museo Diocesano de Huesca se decidiera a devolver a su lugar las pinturas del testero. El caso de Bierge se convirtió así en un ejemplo pionero en la aplicación del artículo 6 de la Declaración de ICOMOS. La demostración de que las pinturas pueden hacer el viaje de vuelta desde el museo hasta su lugar de procedencia sin poner en peligro su integridad. Pues cuando volvieron fue una fiesta para el pueblo. Los niños que había en la escuela nos hicieron fiesta y bueno, venía un camión, traían las pinturas y la gente aplaudía cada pintura que venía, aplaudía a la gente. La verdad es que me dio una alegría porque no esperaba esa respuesta y fue cuando empecé a entender esa pasión que durante tantos y tantos años había mantenido el pueblo de Bierge. Las pinturas del testero regresaron y lo hicieron sobre su nuevo soporte, que quedó pegado al muro. Los del norte y sur continúan vacíos, con sus pinturas a cientos o miles de kilómetros de allí. Sobre los fajones. En otros pueblos, la espera continúa. La herida sigue abierta y muchos no han olvidado. ¿Por qué no tiene que estar en cada pueblo sus pinturas y en cada iglesia? Yo veo la iglesia vacía. No hay aquellas cosas que había. Últimamente se está hablando de España vaciada. Y a muchos les molesta y parece que es una moda, que es la España vacía. Bueno, no, es que esto es una muestra más de que se vació, de que se quitó patrimonio, identidad, recursos. Yo cuando voy a Barcelona con los diferentes directores del MANAC siempre les digo lo mismo. Voy a ver al Pantocrator y lo he encontrado triste. Está triste porque no está en su sitio. Y su sitio evidentemente es San Clemente de Taüll, que por eso se pintó aquí. Y hablando pues con indignación, es como si nos hubieran quitado algo. Pero se tiene orgullo de ir allí y decir, mira, las pinturas de Bagüés y las pinturas de Ruesta. Pero por otro lado te da rabia de que dices podían estar esto en el pueblo. No, no he estado en Boston. No sé si podría estar en Boston. Ya sé que es una copia, pero yo llevo muchos años explicando esta iglesia, entonces no sé si estoy preparada para ver las originales fuera de su casa. No tenemos industria. No tenemos de qué vivir, no tenemos, pues por lo menos, nuestra identidad que no se pierda. Mientras tanto, algunos muros se han llenado de réplicas, copias fotográficas y mappings.
tener el mapping ha sido una revolución importante en cuanto a visitas al románico en el Valle de Boí. Ojalá hubiera más mapping, pero bueno, podríamos tener el original y podríamos tener el mapping. El debate sobre el regreso de las pinturas sigue abierto. Es el pueblo su dueño. Tiene que tenerlo él. Cuando no corre riesgo ese patrimonio, creo que tiene que estar en el lugar para que fue hecho sin ninguna duda y además, de alguna manera, lo debemos. No hace falta retornar las obras hoy. Hay muchas formas. Hace falta pensar cómo retornar esta identidad, este patrimonio. Una obra en su lugar de origen y una obra en un museo no son lo mismo. No hablan de la misma forma. No alimentan la cultura de la misma forma. Si quieren saber lo que es Santa María de Àneu, es esto. El objetivo histórico, complejo, pero histórico, y el objetivo que creo que no se debería perder nunca, es la posibilidad de que todo lo que sea del Valle de Boí vuelva al Valle de Boí. Y este es el sentimiento, yo creo que del 99,9% de la gente del Valle. Hace 100 años comenzaron en España los arranques de pinturas murales medievales. Aunque las personas y los principios han cambiado, las consecuencias de aquellos actos todavía son visibles. En los muros de piedra y en el sentir de los pueblos que un día perdieron lo mejor de su pasado. Nunca dejarán de soñar. Algún día las pinturas regresarán a sus muros vacíos. El documental está fantástico, pero es desgarrador. Es desgarrador. Deja el cuerpo... Es durico, es durico. Es duro. Tienen aquí a los dos codirectores, digo bien ahora, sí, Isabel Soria y José Manuel Raiz, y a Mari Sancho, que también la hemos presentado antes, pero que además la hemos visto en el documental, de modo que esto es un coloquio abierto. Si quieren realizar preguntas, yo me acerco con el micro y la tertulia, pues yo creo que ya fluye entre todos. ¿Por dónde queréis empezar vosotros? Yo os planteo esta tendencia de reproducir las obras, las pinturas murales. ¿Aquí se valora, o aquí lo que pedimos es el retorno de las obras originales? Es que en Francia lo han hecho al revés, desde siempre. Y era algo que también estaba haciendo el Museo de Barcelona en sus primeros tiempos. Lo que hacían es Juan Vallhonrat, que se nombra en el documental, por encargo de la Junta de Museos de Barcelona. ¿Se oye? Sí. Por encargo de la Junta de Museos de Barcelona hacía copias de los conjuntos y había un museo de reproducciones. Lo que pasa es que el arranque de las pinturas de Moore hizo ver a su director que, bueno, si existía la posibilidad de arrancarlas, pues mejor tener los originales. Y era un momento en el que yo siempre estoy con lo mismo y me disculparéis, pero en el que los pueblos, pues, se pensaba que eran pues un atraso, un lugar que no merecía la pena, que era un reducto sin futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo suyo, según esa mentalidad, era llevar los conjuntos a donde más posibilidades de visitas pudiera haber. Y llevar la riqueza a ese otro lugar, que yo insisto también un poco, ¿se oye? Sí, en que nosotros vemos lo artístico, lo cultural, lo importante, pero que tienen mucho valor económico, como de hecho habéis visto que levantó bueno, ¿cómo decir? La estampida y la codicia de muchísima gente, porque era un negocio. Entonces, claro,
perdemos siempre de vista nosotros el sentido económico de las cosas, pero vale, tener un patrimonio es mucho dinero. Y que este patrimonio esté en un municipio o sea de la iglesia o esté en otro lugar, pues es un tema bastante importante. Que la verdad es que se pone el foco, pero yo creo que explica muchas cosas también. Románicas que hay por todas las iglesias románicas que hay hacia Zamora, hacia León, todas esas también han sido las pinturas arrancadas. No todas. O solamente. No había Menos. quiero decir, las que se O no había. conservaron. A ver, lo primero que a lo mejor se pintaron y no se conservó por lo que sea, ¿vale? Entonces, por distintas casuísticas, se conservaron la que nosotros conocemos y nosotros tenemos noticias del ramillete que hemos explicado y algunas más habrá, Sí. pero Y en Navarra también. en Navarra hay también. En su sitio. Y en el Museo de Pamplona también hay arrancadas que fuimos a grabar y no aparecieron. Es que es un tema tan inmenso que el documental pues no puede llegar a todo, no podía llegar a todo y se quedaron cosas en el tintero. Estuvimos en Pamplona, fuimos a Pamplona y no aparece nada. Sí, que además en Pamplona se las llevaron de la catedral al museo, que está a 300 metros, o sea, no puede ser más absurdo. Sí. También, ¿no? O sea, pero así fue. Sí. Sí. Y toda la campaña que se hizo en Huesca, que hace, hace grande al Museo de Jaca, pues fue en los 60 y también pues la llevaron a cabo los Gudiol. A ver, es que lo que ocurrió fue que cuando Cividini, que lo contáis, uno de los ayudantes de Franco Stefanoni, que es el que inicia los arranques, uno de sus ayudantes, Arturo Cividini, se queda en Barcelona. Y como se cuenta en el documental, enseña su técnica a los Gudiol, a José María Gudiol. Entonces, bueno, él participa en los arranques con Cividini por iniciativa de alguien tristemente célebre en esta comarca, que es Bardolet, José Bardolet. Si estuviera aquí ahora José Luis Cortés diría, hombre, porque es un viejo conocido de sus investigaciones, ¿no? Entonces el sistema que había, que ellos tenían era, se ponían en contacto con la diócesis, con el obispo pues, de Vic, de Solsona, de Urgel o de donde fuera, o también aquí de Huesca y de Jaca, y les decían, os arranco las pinturas murales de tal sitio gratis y os las traigo al museo gratis. Vosotros tenéis un museo estupendo y nosotros, a cambio, lo que hacemos es quedarnos un trozo de las pinturas. Claro, entonces ellos se quedaban un trozo y con lo que obtenían de la venta, generalmente en coleccionistas privados, y si podía ser mejor en el extranjero, porque se pagaba más, pues les compensaba los gastos hechos y ganaban dinero, vamos. Mucho dinero. Entonces aquí debieron hacer lo mismo también, en la zona del obispado de Jaca. E incluso, y con esto me callo ya porque no voy a dejar hablar a mis compañeros, incluso cuando se arrancan en la guerra las pinturas de Sigena, eso fue una operación de salvamento en su momento. Es cierto que si no se hubieran arrancado, se habrían perdido. No sabíamos no sabía nadie a la altura de principios de agosto, cuando se queman, qué iba a pasar después. Acababa de empezar la guerra. De hecho, en el 37, en Sigena, se instala el regimiento Engels. Es decir, que bajo todos los puntos de vista, ese arranque y ese traslado fue un salvamento. Pero, bueno, aparte de que eso se convierte en un expolio cuando se pueden devolver y cuando se reclaman no se devuelven, ahí ya dices, bueno, pues me lo has salvado, pero si te lo quedas, pues no hacemos gran cosa. Pero además de eso, él llega a arrancar un par de fragmentos de la iglesia y los oculta. Es decir, esos fragmentos, bueno, pues él seguía, digamos, como su táctica, ¿no? Lo que había hecho en otros lugares. Se queda un fragmento, en este caso desconocido, porque
estaba detrás de un par de fragmentos que lo tapaban retablos. Al ser quemados en el incendio del monasterio, los retablos se hacen cenizas y las pinturas quedan a la luz. Entonces esas pinturas, como no las conocía nadie, él las arranca y se las lleva. Y al final las venderá al Museo de Barcelona en 1946, creo, y no se han expuesto nunca. Así que ahí están. Tampoco se han reclamado. A ver, Sigena en sí mismo ya sería un documental tremendo, ¿no? Por mil cosas y un poco yo pongo de manifiesto que un caso de estos habla mucho de lo que ha sido la historia de España en aquellos momentos, ¿no? O sea, te contextualiza a la perfección cuál es el momento histórico por el que está pasando España en cuanto a la cultura, la política y muchas otras cosas, ¿no? Que es un poco este documental, el nuestro, pues abarca una horquilla de, bueno, prácticamente casi 100 años, ¿no? Desde que empezamos a hablar de Giovanni Secosuardo y termina pues prácticamente en la actualidad. Entonces, bueno, se ve una panorámica del acontecer de distintos hechos históricos a través de la cultura, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad que se ha tenido o que no se ha tenido en este caso con respecto a la cultura. Sí. Hay una pregunta en el chat que dice, de Carlos Español, que dice, ¿qué motivó o ha motivado que Casillas de Berlanga le dedicaron una calle a Marina en Cabo, si es cierto que intervino en la venta de San Baudelio sin que cobraran ni tan siquiera a los propietarios de la ermita y además no hicieran los arreglos en las calles y demás? Bueno, la situación que vivieron los vecinos de Casillas debe ser muy, Y estresante. muy preocupante. Estuvieron en la cárcel, detuvo la Guardia Civil. Yo creo que Marina en Cabo era un poco el vínculo con el mundo administrativo, que para ellos era muy lejano, era un poco su vínculo con el mundo, con la burocracia, que ellos desconocían por completo, estaban aterrorizados, estaban con la Guardia Civil. Entonces yo creo que aquel hombre pues les veía engatusar un poco con promesas que luego no se cumplieron la mayoría. Aquí se dice que se quedó con todo el dinero, igual se quedó con la mayoría del dinero, seguramente sus honorarios cubrirían, algo le llegaría al pueblo. Pero yo creo que al final el hecho de salir de la cárcel y librarse un poco de aquella amenaza les hizo conservar un agradecimiento que le pusieron en la calle y bueno, la tradición ha seguido. Ves como la señora que salía, la hija Felicitas, la hija de los propietarios, tenía una visión un poco confundida, ¿no? Porque al final es un tema tan enrevesado jurídicamente que la señora no lo acababa de entender, que sus padres fueron los propietarios, vendieron legalmente las pinturas, pero esas pinturas no se podían arrancar. O sea que la ilegalidad vino del arranque y la exportación ilegal. Es decir, era un caso enrevesado. La gente del pueblo estaban muy confundidas y muy demonizadas hacia la autoridad que temían. Entonces, Marina en Cabo era el vínculo, Sí, y estaban era su contacto y estaban agradecidos de una manera un poco, digamos, con esa posición de inferioridad que se sentían, ¿no? Ya siguen los presentes. Bueno, yo creo que todo se vive, el tiempo lo cura casi todo, ¿no? Y todo se ve con otra perspectiva. Evidentemente, yo creo que les gustaría tener las pinturas en su sitio y los habitantes de hoy pues las disfrutarían en su sitio, ¿no? Pero bueno, son circunstancias de la historia que no se pueden volver atrás. Y de momento está como está, quién sabe mañana qué es lo que pasará. Aquí la cosa Sí. da muchas vueltas. Mm. No sabemos, Pero estamos muy esperando despacio. que venga. Eso Da sí, muchas vueltas, pero muy despacio. eso sí, estamos esperando que venga Sigena. Pero, ¿Quién sabe? pero bueno, yo tengo la sensación de que al final la justicia y la verdad se imponen siempre. Es verdad que las pinturas no han vuelto. En el caso de Sigena todavía están, pero van a acabar volviendo. Y sobre todo, la razón la tenemos nosotros, en el sentido de Aragón, con Sigena. La razón la tiene Bagüés, que es esa gran iglesia vacía. Y digamos, la responsabilidad la tienen otros. Hombre, yo no digo que la Iglesia Católica de hoy sea responsable por lo que hicieron sus antecesores, evidentemente no. Pero la Iglesia como institución sí tiene una responsabilidad, ¿no? Es decir, permitimos algo que no era justo. Porque que Bagüés sea un pueblo al que no va nadie y todo el mundo vaya a Jaca y Jaca sea cada vez más grande y cada vez se edifica más y Bagüés es un pueblo, pues es una injusticia y se ve aquí y esto se reconoce públicamente.
¿Algún día se dará marcha atrás y se compensará eso? Yo creo que sí, de alguna manera. Un poco siempre lo que ha dicho Mari Sancho también, que se tenía menos a la gente que vivía en los pueblos. Y entonces, claro, poco más o menos que esto es un tesoro, vamos a alejarlo, por así decirlo, de estos vándalos que, por cierto, lo habían mantenido durante cientos y cientos de años, y nos lo vamos a llevar, eso sí, me lo voy a llevar a mi sede para hacer un museo para que me sirva a mí, para mis propios fondos, a costa del riñón de tanta gente, ¿no? Entonces, claro, porque estamos hablando de las pinturas, pero por supuesto los museos son un cúmulo de piezas y de obras de distinta procedencia y de distinta naturaleza que vienen de mil sitios. Entonces, muchas veces con el afán conservacionista, que se dará en algunos casos, también se ha ocultado para tapar, pues bueno, pues otro tipo de ambiciones, vamos a decirlo así. Y yo Bueno, creo de hecho, clarísimo. eso de que se dice que a los del Valle de Bohía, o no, a los del Taún, les dieron 4 o 5 mil pesetas, me parece que fueron, dentro de, bueno, y falta una parte, bueno, voy en orden, que se les dieron 4 o 5 mil pesetas para callarlos cuando se enfadaron y tal. A mí me da, no sé, tengo esa misma sensación cuando veo que les han puesto un mapping, un video mapping. O sea, cállate, ¿no? Toma esto, este juguetito. Al fin y al cabo, esto te proporciona dinero porque es un atractivo turístico y ya está. Y ya con eso te callas y las pinturas siguen donde están, porque son el emblema del Museo de Barcelona, o sea, son su Gioconda, ¿no? Y me da rabia porque es que es una manera de concebir el patrimonio que no tiene nada que ver con todo lo que escribimos después en los papeles. Todo lo que escribe ICOMOS, todo lo que escribe la UNESCO, todo lo que escriben las leyes de patrimonio, todos los expertos y las publicaciones, se nos llena la boca de grandes palabras, de identidad, de sentimiento, de no sé qué. Y luego pues no cumplimos con con lo que está escrito. Solamente pues bueno, vamos a dejar las cosas como están. Hay quien se lo toma con más inquietud y lo pelea más, ¿no? Como está siendo a lo mejor el caso de Sigena, el del alcalde de Taúl, que bien peleón era también, desde luego, que además falleció. Bueno, ya lo dice claramente, ¿no? Las cosas del Valle, para el Valle. Otra cosa es que se las den. Son peleas muy largas y los periodos políticos, pues también, por desgracia, pues cortos, ¿no? Para según qué intenciones. Que la conozcamos, ¿no? A nivel de los frescos de los museos, a donde pertenecen, retablos, de todo. Sí, sí, aquí en España. No hay ninguna iniciativa, se podría iniciar, supongo. A ver, cada iniciativa que hay de devolución de patrimonio, tanto sea judicialmente como sea por negociación o por compra, incluso, se tropieza con muchísimas dificultades. Hay que tener en cuenta que los museos, que son grandes lugares, que son lugares excelentes, que han cumplido un papel crucial en la conservación y difusión del patrimonio, pues no van a ceder nunca de una manera voluntaria. Tienen, pues, por supuesto, más prestigio que un político, porque hablan, no, esto es una decisión política, esto es una decisión técnica. Y ante lo que digan los técnicos, la opinión pública va a tirar siempre por tierra la opinión política. ¿Me explico? Ya. Es una iniciativa muy difícil de construir. Yo llevo mucho tiempo aquí cada vez que alguien me pone un micro ante la boca, digo lo mismo. Al menos lo que los museos guardan en las reservas, eso sí que se tendría que devolver. Romper una colección que ya está construida, una historia que, bueno, pues yo reconozco también es muy difícil,
Son grandes instituciones muy asentadas, muy valoradas por la población. Pero ¿qué sentido tiene guardar el arte en las reservas? Todo lo mismo. Quiero decir, también lo puedes ir cambiando. Eso es dificilísimo, Isabel. Dificilísimo. Mover una colección. Hombre, una no, pero quitar unos cuadros y poner otros. Pero es que la pintura mural tiene además una característica que la separa de la pintura. Un cuadro puede estar en cualquier colgado de cualquier pared y puede estar en un museo o una casa particular. Bueno, cumple una función, pero claro, la pintura mural es la piel de un edificio. Fue concebido para ese edificio, por tanto, es menos justificable que sea Sí, yo arrancada y que se mantenga lejos de esa pared. que yo quería sobre Sigena, sentencia firme de que la habían ganado y que se han devuelto muchas cosas. Una parte, esa sentencia no, las pinturas. A ver, Que es hay que una sentencia y algo se ha devuelto. es que son dos litigios diferentes. Ya, las pinturas no entran ahí. Sí, no, pero también hay una sentencia. Dividimos los dos casos. Uno fue el de los bienes de Sigena, que se guardaban tanto en el Museo de Lérida como en el Museo de Barcelona. Y esos volvieron entre 2016 y 2017. Fue aquel episodio tan dramático de la entrada de la Guardia Civil en el museo, sí. Eso ya volvió. Y eso se expone en el monasterio. Y por otro lado, el litigio de las pinturas, que como se dice en el documental, eso no fue vendido. No, esto no fue vendido. Han estado siempre en depósito. Fue un depósito de los servicios franquistas, un depósito de Franco, digamos, entre comillas, porque se hizo en 1940, ese depósito en el museo. Y el litigio por la devolución se inició, creo que en el año 2013 o 2014. No un litigio, sino que el gobierno de Aragón consiguió que es Virginia Calatayud, la única priora de la Orden de San Juan de Jerusalén que queda en España, y solicitó que se levantara el depósito y se volvieran las pinturas al museo, porque un depósito no prescribe nunca, se tiene que levantar cuando el dueño lo dice. Entonces el museo por respuesta y yo creo de los tribunales todo tipo de instancias, y en mayo el Tribunal Supremo, última instancia, y por eso decía usted lo de la sentencia firme, se pronunció dando definitivamente la razón a Aragón y condenando al museo a devolver las pinturas. Pero desde entonces, y pronto hará un año este paso, pues por dimes y diretes todavía no se ha movido la ejecución de la sentencia. Los de la sala capitular dicen que no se pueden mover porque son muy frágiles, y decían, bueno, pues si acaso devolvemos una parte, devolvemos las pinturas profanas que fueron arrancadas en el año 60, que esas no ofrecen problema, pero es que esas tampoco se han devuelto todavía. Hace poco ha salido a concurso la licitación de los trabajos. Espera. Tiene que salir, se tiene que adjudicar, luego que nadie lo impugne, luego, yo qué sé, pues Pero de las pinturas no. ni de las profanas ni de las de la sala capitular. No, todavía. Y bueno, la jueza en algún momento se tendrá que pronunciar. Las pinturas, todo lo que está depositado en el Museo de Barcelona, ¿es español o es catalán? Es cada cosa es de su sitio. ¿No? Porque si están pidiendo la separación de España, ¿eso qué pasaría si tuviéramos? A estos efectos, todos los museos pueden tener obras que son de otros países. Pero eso tendrían que haberlo hecho sin necesidad de haber ido a juicio.
Yo creo que son de titularidad estatal. Sí. Son de administración autonómica, pero son de titularidad estatal porque se adquirieron por el Estado español. No, hablo de las pinturas de los conjuntos del Pirineo, Taúl y compañía. La Junta de Museos, el Ayuntamiento de Barcelona. Mm. Cuando se compraron, era Ayuntamiento. Ya, pero no existía una administración autonómica como tal. Por tanto, el Ayuntamiento de Barcelona era una institución española, o sea, sin ninguna duda. Pero bueno, en fin, estamos hablando de hipótesis. Yo lo que sí que he hecho en falta es mayor contundencia política del gobierno de España hay un fondo político clarísimo. Yo creo que hay interés político y están jugando con él. Cataluña tiene mucha influencia en el gobierno de España. Y sin embargo, siempre, que no nos engañemos, que eso ha sido siempre así. O sea, cuando estaba Pujol, apoyaba al PP cuando mandaba el PP y el PSOE cuando mandaba el PSOE. O sea, esto ha sido siempre así. Lo divertido es que, bueno, divertido, entendedme, es que se le da la vuelta a la tortilla de tal forma que se nos acusa a los aragoneses de una utilización política de nuestro patrimonio. Es algo tremendo, es como mentir con aplomo, ¿sabes? Y luego hay mucho ruido, hay mucho cantamañanas, hay mucha gente que opina sin tener ni idea, todo el mundo habla de oídas, todo el mundo. Entonces, claro, todo eso genera un ruido que hace que la verdad está, por supuesto, pero queda ahí como muy atrapada en un reducto halo, ¿no? Así en la última aldea, porque es que la gente con esto, es que se enerva, se enfada. Cosa que, en fin, que a mí el Apeles Fenosa ya lo dijo. Cuando Apeles Fenosa fue junto con una de las personas de la Junta de Museos de... No, no era de la Junta de Museos. Bueno, uno de los conservadores que se dedicó, ¿no? A salvar arte en la guerra, en la guerra civil. Entonces, él decía, lo cogemos, pero se lo devolveremos a los hermanos aragoneses, lo decía él, y esto está por escrito. Es decir, que es que... lo que os digo, que estas cosas levantan una ruidera que creo que no nos la merecemos. ¿Eh? No nos la Y entonces luego encima van y te dicen, no, oye, que es que les dijeron que las compraran, o no, en el año 40 o el año que fuera. Después las ofrecieron al Museo de Zaragoza, el Museo de Zaragoza no pudo comprarlas, hizo una colecta, hizo un... Pero a ver, es que además fue una cosa de locos. O sea, es que se planteaban cosas sin contar con las monjas, que eran las dueñas. O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a restaurar, vamos a ponerlas aquí, vamos a instalarlas allá. Y las monjas no tenían nada que decir, eran las dueñas. Nunca jamás firmaron un papel diciendo, depositamos aquí nosotras estas pinturas o estos bienes. Con las pinturas, desde luego, en absoluto. Por eso se ha hablado siempre de un depósito precario, porque no hay ningún papel que oficialice ese depósito. Están en el museo porque las ingresaron los franquistas. Entonces, estos días atrás, en febrero, a finales de febrero, ha habido un simposio en el propio museo hablando del arte incómodo, del arte depositado por los franquistas y cómo se puede recuperar y cómo no se puede recuperar, y hablaban de una serie de cosas, de pinturas del 18 y 19, de piezas arqueológicas y el gran elefante blanco que decían, ¿no? O sea, y las pinturas de Sigena son el ejemplo más bestial que tenéis en el museo de un depósito franquista, y de eso no se habló. Se cierran los ojos cuando se quiere, ¿no? Es una falta de respeto total. Es un abuso de poder. Una monja que lo había vendido, ¿eh? No, pero eso eran los bienes. Los bienes. Es que hay muchas cosas, hay que coger las cosas. No, antes entre dos cosas. Son distintos, sí. Sí, pero es normal que se confundan porque hay demasiado ruido, que es lo que dice
Isabel. Si fuéramos 5 millones de habitantes en Aragón, ya estarían aquí las pinturas. Es así de simple. Es un abuso del poderoso al más pequeño. Es así de simple. Puro abuso del grande sobre el pequeño. Una falta de respeto que se prolonga hasta ahora mismo. Es increíble. Y encima te tratan como Sí, somos Aquí, Mari Sancho ha tenido que... se nos manda. A ver, ahora es una cosa que os la digo porque es que la llevo un poco aquí. Ahora se ha hecho mucho ruido, pero se ha indignado a la gente deliberadamente. Es decir, ha habido campañas de comunicación que de las redes orquestadas, que de las redes saltaban a la prensa, de la prensa a los políticos. Y claro, eso llega al gran público y dibujaban una situación manipuladora y que nos dejaba en muy mal lugar a los aragoneses. Somos los malos, somos los ladrones también, ¿no? Es que nos llaman ladrones. Entonces, claro, todo esto llega a la ciudadanía y aunque no seas un tío muy estrecho de mente, pues acaba calando. Entonces, bueno, pues ahora ya en los últimos días se está anunciando la publicación de un libro del principal instigador de estas campañas contra Aragón, que está haciendo la promoción ahora de su libro. Lo están sacando en distintas entrevistas, en prensa y tal. Y a todos los que hemos sacado la cara por Sigena, pues nos dice que en el libro se nos quita la careta y se nos presenta, pues se nos señala, y lo dice así con estas palabras, se nos señala por todo el mal que hemos hecho. Y somos Guillermo Fatás, Domingo Buesa, Ascensión Hernández, ¿quién más? Yo, por supuesto, y quiero decir, pues ¿por qué no habla la gente? Pues porque como te atrevas a abrir la boca, te viene detrás la manada de gente rabiosa que todo esto hace que la gente que lee ese libro pues dirá, pues qué malos son estos, ¿no? Tú lo conoces muy bien. Hay una pregunta en el chat, de nuevo de Carlos Español. Pregunta, ¿son muy caras las reproducciones o los mappings? Hablando en euros, ¿cuánto costaría colocarlas en, por ejemplo, la iglesia de Bagüés? Y dice que las que él ha visto en el Valle de Boí, por ejemplo, resultan espectaculares. Yo estoy de acuerdo. Espectacular. Yo estoy de acuerdo. El mapping de Taúl es espectacular. A mí me parece una discoteca. Es espectacular. Es otra, desde luego es otra experiencia, pero es espectacular. Yo, desde luego, en Bagüés preferiría un mapping a la situación actual. Hombre, por supuesto, claro que sí. Pues el precio, pues no lo sé, pero mucha pasta, ¿eh? Mucha pasta. Nosotros estuvimos hablando con el que lo hizo precisamente. Sí, bueno, y más, vaya, sí, los primeros. No me creo yo que lo hayan hecho porque es un trabajo lo hizo el Burzón ¿te acuerdas que estuvimos hablando con él? Alberto Burzón, que hizo también hay otro en la iglesia de Andorra, Santa Susana de Andorra, y eso. ¿Cuánto? Pues no sabría decirlo, pero desde luego yo creo que si digo 150.000 euros podría... Hombre, también depende de cómo sea de grande aquello. Eso es muy importante, pero yo creo que un trabajo así, el de Taúl, más los proyectores, lo caro es el mapping, pero luego mantenerlo, los proyectores, cuando se funde el proyector, que si hay que encuadrarlo, que si hay que la bombilla, el mantenimiento, eso es... A restaurar la iglesia perfectamente. Claro, eso porque hasta ahora Bagüés, pues se ha restaurado algunas fases un poco, digamos, que corrían más prisa, pero no está enteramente restaurado. Y luego, claro, tiene una parte audiovisual, es decir, que también el sonido es bueno, es que es una pasada, o sea, es una pasada. ¿Cuánto? No lo sé.
No sé, pero a mí no me parece dinero, tendría que estar hecha ya, vamos. A mí no me parece dinero eso. ¿Cuánto? 150 me da igual. Es que es lo 50.000 mismo que habría que será hacer allí. pesado. Pero claro, No sé. por lo menos que dure unos añicos. A ver, me Oye, explico. el de Taúl había muchísima gente. Es decir, no sé cuánto cobraban la entrada, pero No me gratis no acuerdo era. ahora. Mm, Y en el de Santa Susana, pues también, y que lo de Santa Susana también era raro aquello, Es en Andorra. Sí, en Andorra, que Sí. habían hecho un mapping, pero también había como una especie de centro de interpretación. Es que lo de Andorra, uff, En Andorra había una historia increíble que no aparece aquí, que es una historia que quisimos hacer un documental aparte, ¿te acuerdas? Lo merecía, ¿eh? Es que Sigena tiene otro que tampoco se ha hecho. ¿Se ha hecho un documental de Sigena explicando todo bien? Yo creo que no. ya querríamos. O sea, habría que hacerlo. Es que hay muchas historias que se han quedado. Yo por mí, Bueno, conmigo podéis contar. hombre, ya lo sé, claro. Sí, por supuesto. Dígame. Han dicho que se van a pegar las olas, que se empiezan a pegar las olas. Bueno, si ellos no se mueven, igual un equipo preparado de Aragón podía ir allí, ir arrancándolas o ir, sin No, esperar a que ellos se muevan, porque no se van a no. mover. Esto es el cumplimiento de una sentencia y la juez lo que ha dicho es que es el Museo de Barcelona el que está condenado o sea, la sentencia les condena a devolver las pinturas y hacerlo por su cuenta. Tú no puedes ir allí, te tiene que autorizar un juez. Y si te o sea, eso sería la última medida, que es la que se tomó cuando lo de Lérida. Al no cumplirse la sentencia repetidamente, y en ese caso era un transporte mucho más sencillo que el de unas pinturas murales, que es muy delicado, no se puede hacer alegremente ni en poco tiempo. Em, Eso, si no se cumpliera y la juez decidiera que tienen que ir los técnicos aragoneses a buscarlas, tendría que ser con el auxilio de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no se lleva las pinturas, no se llevó los bienes de Lérida, custodió a los técnicos aragoneses que fueron quienes hicieron la operación de embalaje y traslado. Bueno, hay que conocer también las historias en profundo, porque yo ahora mismo desconozco de eso. ¿Ellos se llevaron? No, o sea, seguro que había detrás toda una serie de permisos y de cosas, porque no coge uno con una camioneta, se planta y dice, ¡hala! Me lo lleno todo. No, o sea, que detrás hay mucho siempre. Y si se conoce, pues no sé. Pero de las pinturas de Sigena se trasladaron se expusieron fuera del museo alguna vez, viajaron esas pinturas. No todo el conjunto, algunos fragmentos han estado en Londres, en Nueva York y en algún sitio más, sí, en los años 80 y 90. Y se desmontaron. En el año 87 había que hacer obras en el museo. El edificio del museo, el de Montjuic, pues el pobre es una patata, porque es muy aparatoso, pero se construyó muy rápido porque era para la Exposición Internacional de Barcelona del año 29. Y entonces lo que pasa, ¿no? Que se hace rápido y era una cosa que no sabían si se iba a mantener después o no, porque otras arquitecturas se tiraban después de la exposición. Este quedó tan apañado y tan bonito y tan monumental que dijeron, bueno, pues lo conservamos. ¿Qué ocurre? Que al cabo de tiempo y tiempo y tiempo estaba lleno de grietas, de goteras. Además, incluso el terreno no estaba muy estable y entonces había una parte que se estaba empezando a hundir. O sea, hacía falta una obra de rehabilitación de ese edificio brutal. De hecho, estuvo cerrado bastantes años. Y tú ves las fotos de las obras por dentro y, en fin, demoliciones importantes. Entonces, para todo eso se tuvieron que trasladar de sitio toda la colección de arte románico y la de gótico y la de, en fin. Entonces, los arcos de Sigena se desmontaron y estuvieron 7 años en la reserva, desmontados. Los ábsides de Taúl, Santa María de Taúl, en fin, de todos, Calar, yo qué sé, todos los
que hay allí, se trasladaron también, se movieron, tirando las paredes falsas que imitaban el espacio de la iglesia y partiendo en varios cachos el ábside para poder moverlos, porque son enormes, si no, no los puedes movilizar. Entonces, eso fue pues una operación muy agresiva para todas las pinturas, sobre todo para los ábsides, y bueno, pues todos los informes que se hicieron antes de eso recomendaban que no se tenían que mover, porque un conservador siempre te va a decir que lo mejor para una obra de arte es que no la muevas. O sea, eso se cae de cajón. Pero en este caso la obra era necesaria y por tanto se movió. Se movió todo y ya está. Se volvió a poner en su sitio cuando la obra terminó y nadie dijo esto ha sido traumático, esto ha sido un horror. No, no, no. Se dijo esto ha sido un gran éxito, una operación sin precedentes y el museo nos ha quedado alicatado. Quiero decir, es un poco también el relato, ¿no? Cómo se presentan las cosas. Si hubo algo que fue mal, desde luego no nos lo han dicho. Lo presentaron después como, bueno, y hay un boletín del museo de este grosor que se publicó monográfico sobre toda esta operación, donde dan mucha información y tal, y todo es perfecto. Ahora es imposible, sin embargo. Ahora es imposible. Pero volverá. Muy bien. Estaríamos, yo creo que todavía más rato escuchándoos, pero ya es un abuso de confianza. Me parece que no debemos. Estamos encantados de la vida. Aunque nada, bueno, es que yo entiendo que son cosas que forman tanto parte de nosotros y de, pues bueno, pues Mari Sancho se lleva investigando esto años y años, y luego José Manuel y yo, ¿verdad? También somos dos agentes combativos de la manera con nuestro audiovisual, pero divulgadores, somos divulgadores del trabajo de... No, pero además con unos trabajos que ya los habéis visto, el de los cielos españoles, si tenéis oportunidad tenéis que verlo, porque es una barbaridad, estupendo ese documental. Y luego los pequeños, los de historias rocambolescas del arte español, igual, o sea, esos son Made in Isabel. Es que lleva un trabajo de documentación detrás bestial. Todas las fotos son originales, todas las fotos, bueno, originales, están vinculadas con lo que se dice en cada momento, los protagonistas están ahí, en fin, que hay un acopio documental ahí bestial, ¿verdad? Y compositivo, porque también las cosas las tienes que hacer un poco ágiles y bonitas para que resulten, pues fuimos a buscar las fotos al archivo más, en fin, es que es una aventura en sí mismo lo que es la producción del propio documental a nivel de documentación. Y sin inteligencia artificial que no se había inventado todavía. De mérito. Muy bien, pues Isabel, José Manuel y Sancho, muchísimas gracias por estos días que nos habéis facilitado y bienvenidos de nuevo.